El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchísimas gracias, Dios amado, por este tiempo que es tan especial y que valoramos inmensamente. Qué bueno saber que siempre que nosotros buscamos la presencia tuya te podemos hallar. Estás a la distancia de una oración y muchas veces no tomamos ese tiempo para encontrarnos contigo, siendo que estás tan cerca. Gracias porque lo dejaste todo preparado para que nosotros pudiéramos tener una relación verdadera y genuina contigo. Por eso dejaste al Espíritu Santo, que es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas gracias, Padre amado, por ese banquete que a diario tú nos preparas con tanto amor. Tú dijiste cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado para aquellos que te aman. Y de verdad que para nosotros es una alegría inmensa poder cada mañana a través de estas enseñanzas ver lo que ojo no ha visto, oír lo que oído no ha oído y entender lo que no ha subido al corazón del hombre. Somos inmensamente bienaventurados, somos inmensamente dichosos y es gracias a la misericordia que tú tienes con nuestras vidas. Nosotros reconocemos que no es porque seamos los mejores, porque entendemos que todavía hay muchas cosas en nuestra vida que tienen que ser cambiadas. Aquí no estamos posando de perfectos, sino de gente hambrienta y sedienta de ti, de tu palabra, de tu presencia, que reconoce esa necesidad de ti, que sabe que la obra que tú comenzaste a hacer en nosotros, tú la vas a perfeccionar y anhelamos que la sigas perfeccionando. Cosas maravillosas has hecho con nosotros y nuestras vidas ya no son las mismas, pero entendemos que todavía hace falta y hoy venimos delante de ti expectantes y deseosos de saber qué es lo que tú quieres hablar a nuestras vidas, qué es lo que anhelas que nosotros cambiemos, porque lo que más anhelamos nosotros es poder adorarte, es poder andar en tus preceptos siempre, es poder ser tus discípulos, es seguir tus pisadas, es menguar para que tú crezcas, es buscar tu reino y tu justicia primero y las demás cosas van a ser añadidas, mi Señor. Gracias por permitirnos encontrarnos contigo y disfrutar de tu dulce presencia cada mañana que nos reconforta, que nos llena de vida. Gracias por tu amor tan grande. No merecemos tanto amor,
pero así es tu fidelidad, así es tu misericordia, que es la que nos sostiene, mi Señor. Hoy venimos delante de ti como aquella mujer que derramó ese perfume de alabastro en tus pies, representando su propia vida. Y hoy nosotros postramos estas vidas delante de ti en adoración, reconociéndote que tú eres nuestro Dios, que eres nuestro Padre bueno y que tú mereces de nuestra parte todo el respeto, toda la honra. Gracias por todo lo que a diario nos enseñas. Esta nueva jornada está en tus manos, Señor amado. Guía cada paso que damos. Ayúdanos a tener la fuerza que necesitamos, porque muchas veces sentimos desmayar, mi Señor. Danos del don de la fe, que es un regalo que viene de parte tuya, para no dejarnos convencer por las circunstancias, sino poner la mirada por encima de ellas. En tus manos están nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras familias, todo lo que hacemos y emprendemos, mi Señor amado. Que en nosotros se haga tu santa voluntad, pero principalmente que tu reino se establezca en mi vida, para poder dejar que seas tú quien gobiernes las decisiones que tomamos. A ti gracias con todo el corazón por lo que hoy harás, que tu gloria sea vista sobre cada uno de nosotros y que la palabra tuya, Señor, que hoy traes, sea revelada a nuestros corazones, porque entonces conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. A ti la gloria y la honra por todo lo que harás a través de esta palabra en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, el Dios Todopoderoso me los bendiga grande, rica y abundantemente. El Señor los proteja, sea Él muro de fuego alrededor de sus vidas. Sean ustedes bendecidos en su entrar, sean bendecidos en su salir. El Señor bendiga sus canastas, su arteza de amasar. Y dijo Dios, ninguna de las enfermedades que he traído sobre Egipto, si ustedes andan en obediencia, no vendrán esas enfermedades a ustedes. Entonces, en el nombre de Jesús, reprendemos todas esas enfermedades de los cuerpos y proclamamos en el nombre de Jesús esa sanidad sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestros familiares. Sea el Dios Todopoderoso bendiciendo sus hogares, trayendo paz, trayendo armonía, trayendo reconciliación, trayendo fortaleza. Que toda obra del enemigo en los hogares sea destruida en el nombre poderoso de Jesús, y que los planes de Dios permanezcan, y que esos cordones de 3 dobleces jamás se rompan. Sean todos ustedes bienvenidos a este momento especial con Dios. Le dijo el Señor algo a Josué. Había muerto Moisés y ahora necesitaban seguir avanzando, porque es que cuando se produce una muerte ya la gente no quiere seguir avanzando, seguir luchando. El golpe es fuerte de una pérdida, pero Dios seguía teniendo los planes con su pueblo y era necesario que ellos ya se levantaran del luto y empezaran a avanzar hacia la tierra de las promesas. Y entre tantas cosas que le dijo a Josué, hay una que me llama poderosamente la atención y es posiblemente la palabra que alguien está necesitando hoy. Él le dice, en Josué capítulo 1, verso 9, mira que te mando, es una orden, mira que te mando que te esfuerces, esfuérzate y seas valiente, no temas ni desmayes. No dice no sientas temor, dice no temas, porque seguramente Josué se iba a enfrentar con cosas que le producirían temor. Pero el temor no debería hacerlo desmayar, por el contrario. Con temor y todo, el valiente avanza. Es decir, el valiente no es una persona que no siente miedo. El valiente es una persona que a pesar de sus temores, sigue adelante y no se detiene. Así que el mensaje del Señor hoy es que no permitas que tus temores sean más grandes que tu Dios. Avanza a pesar de tus temores, avanza a pesar de sentir que ya no puedes,
porque dice, Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso es una prenda de garantía. Y si Dios está contigo, déjame decirte, nadie podrá estar en tu contra. ¿Qué tal si nos ayudas a compartir esta transmisión? No porque nosotros querramos volvernos famosos, sino porque cuando compartimos, otras personas pueden conocer también a nuestro Señor Jesucristo y por eso estamos aquí. Entonces vamos a darle me gusta y vamos a compartir para que otros también puedan disfrutar de estas buenas noticias. Amén. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Queremos recibir la vida y el espíritu de la palabra, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, que sea como buena tierra para que tu palabra, que es la semilla, pueda dar fruto en nuestros corazones al 100%. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Para mí, de verdad que es una honra, no soy digno de ser portador de este mensaje, Señor. Valoro inmensamente esto que haces, pero la gloria es solo tuya. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, hoy hay otro banquete más que el Señor ha preparado para nosotros. El nombre de este banquete es Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. A propósito de banquete, hambre. Muy bien. El libro de Mateo, capítulo 5, verso 6, dice, fue uno de los más importantes mensajes que Jesús trajo a este mundo, Sermón del Monte o las Bienaventuranzas. Dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre, no que tuvieron un día, es algo permanente, ¿no? Es todos los días. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Para poder comprender la cuarta bienaventuranza es necesario que primero podamos entender lo que Jesús quiso decir con la palabra justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, en este punto, estamos aprendiendo a estudiar la palabra. En este punto uno debería preguntarse, ¿qué justicia? ¿A qué se refiere con justicia? En el antiguo judaísmo, actuar justamente significaba exonerar, justificar, restaurar a una relación correcta. Pero hablar de justicia hoy en día, en un mundo donde poco existe la justicia, o donde la misma ha sido fácilmente corrompida por el ser humano, resulta siempre complicado. Pero entonces, ¿qué implica la justicia? Que según Jesús debemos anhelarla con hambre y sed para poder ser llamados bienaventurados y para poder ser saciados. El término justicia es definido como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, de dar a cada uno lo que le corresponde. Eso es justicia, darle a cada uno lo que le corresponde. Ser equitativo es una balanza con el peso justo que da a cada cual lo que se merece. 200 gramos para uno, 200 para otro. Ni más ni menos. De hecho, la justicia es la gran virtud de Dios. Miremos qué dice Romanos capítulo 2, verso 6.
Comparto con ustedes la versión traducción lenguaje actual, dice esa versión. Romanos 2:6. Mire esto. Porque Dios le dará a cada uno lo que merece. A cada uno lo que merece. Eso es ser justo. A cada uno lo que merece. Como Dios es un Dios justo, es decir, le da a cada uno lo que merece, no puede exonerar, no puede declarar libre de culpa al que claramente es culpable. Eso significa ser justo. Que Dios sea justo no significa que tenemos entonces licencia para pecar, ¿no? Él no va a alcahuetear, se dice en Colombia, no sé cómo se dice, a patrocinar en otros lados. Él no va a alcahuetear todo lo malo que hacemos. No, no, no. Es que como Dios me ama, Él me entiende que yo soy así y que a mí lo que me gusta es esto, porque Dios es amor, Él es justo. No, eso no significa que Dios sea justo. Tener siempre presente que Dios es justo, es decir, que le da a cada uno lo que merece, debe llevarnos a replantear lo que estamos haciendo o pensamos hacer. ¿Por qué? Porque la ley es contundente. Vamos a recoger de lo que sembramos. Esa es una ley espiritual. Yo no puedo decir, me voy a arrojar de este edificio y nada me va a pasar porque yo no creo en la gravedad. El hecho de que usted no crea en la gravedad no va a impedir que se mate. Se va a matar. Porque aunque usted no lo crea, la gravedad es real. Y la palabra de Dios son leyes espirituales, de la misma manera que no pueden cambiarse. Dios lo estableció así. Dios es justo porque le da a cada cual lo que se merece y nadie puede cambiar eso. Lo que siembras cosechas. Nadie puede cambiar eso. No podemos pretender sembrar papa y querer recoger limones. No. Si sembramos papas, ¿qué vamos a recoger? Papas. Es así, es una ley. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice. Gálatas 6, 7 dice así. Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Ay, yo no sé por qué estoy viviendo esto ahora. Revise qué sembró. No tengo el amor de mis hijos, de mi esposa, de mi familia. Revise qué sembró. Por la justicia de Dios. Quien siembra el bien o anda en rectitud, eso será lo mismo que recogerá. Es lo que la Biblia dice. Por el contrario, todo el que siembra vientos. Pensemos que una persona tiene un campo y siembra vientos. ¿Qué va a recoger? Lo más seguro es que va a terminar recogiendo tempestades. El problema no es la cosecha. El problema fue lo que se sembró. ¿Quieres cambiar lo que ciegas o recoges? Empieza por cambiar lo que siembras. Quien siembra odio, odio será lo que recoja. Quien siembra desobediencia a Dios, lo que va a cosechar en la eternidad es condenación, que es lo contrario a la justicia, de la cual hoy está el Señor hablando. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 3, 23, dice la palabra. Romanos 3, 23.
por cuanto todos pecaron, y todos son todos, y están destituidos, o separados, o alejados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Los que pecan, según la palabra, son destituidos de la gloria de Dios. Eso es justicia. El que peca está destituido de la gloria de Dios. Es justicia. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si a los que pecan se les pasara por alto sus faltas, eso no sería justicia, sino injusticia. Y Dios no es injusto. El que peca, dice la Biblia, está destituido de la gloria de Dios. La verdadera justicia le da a cada cual lo que merece. Cuando a una persona le asesinan un familiar, pensemos en ese caso hipotético, le asesinan un familiar, en el corazón de esa persona surge un hambre y sed de justicia. Usted los ve en la televisión cuando los entrevistan. Es tan grande ese deseo de justicia por ese asesinato que le cometieron a un hijo, a una hija, a un familiar, un feminicidio, yo no sé. Es tan grande ese deseo de justicia que termina rayando en un deseo de venganza, y el Señor dice, mía es la venganza. Y este tipo de personas que tienen esa hambre y sed de justicia porque les mataron a un familiar, ellos dicen, yo no descanso hasta que esa persona pague todo el daño que me hizo. Eso se llama hambre y sed de justicia. Pero esta justicia humana es carnal, es, repito, rayando más bien en el deseo de venganza. Por eso, cuando le preguntan a esa persona, ¿y usted los perdona?, la persona dice, que lo perdone Dios, porque yo no lo perdono. Yo no lo perdono jamás. Hambre y sed de justicia. Afirmando con esto que sería una injusticia que el agresor, que la persona que le quitó la vida a otro, se quede sin pagar. Es una injusticia. En el mundo no hay justicia. La justicia cojea, llega tarde. Ahora, veamos el escenario desde otra perspectiva. Imaginemos que los que cometimos la falta fuimos nosotros. Nosotros fuimos los asesinos. Ahora las manos están manchadas de sangre. Estoy plenamente convencido que lo que más anhelaríamos en ese momento no sería la justicia, no. Anhelaríamos el perdón. Yo no sabía qué estaba haciendo. Perdónenme. Los celos me enceguecieron. Bueno, cualquier justificación. Pero lo que más anhelaría en ese momento sería que me perdonara. Pero ¿cómo podría ser eso posible? Si la verdadera justicia es aquella que da a cada cual lo que merece. Usted tiene que pagar porque usted asesinó a una persona, porque usted cometió un delito. Nosotros, por causa de nuestros pecados, estábamos también condenados a la separación eterna. Éramos culpables ante Dios. Mire lo que la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque uno dice, no, yo no he matado a nadie, yo no he cometido ningún delito, yo nunca he estado preso. Pero nuestros pecados nos hacen culpables ante Dios. Romanos 6, 23 dice,
Porque la paga del pecado, y eso también es justicia, esto es lo que dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, no dice la paga del pecado es vida, no, es muerte, todo el que peca, muerte. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado te separa de Dios y Jesús te permite estar con Él en la eternidad. Pecar te separa de Dios, obedecer te acerca a Dios, tú decides. Ahora, si la paga del pecado es muerte, y muerte significa separación, destituidos de la gloria de Dios, no podemos esperar en la eternidad esa vida, a menos que alguien tome nuestro lugar y reciba en su humanidad el peso de nuestra condena para poder ser hallados justos delante de Dios. Eso fue precisamente lo que hizo Jesús por usted y por mí. Somos culpables. A mí me impresionó que recientemente un dirigente deportivo de Colombia, por algunos desmanes en la final de fútbol, lo llevaron preso junto con su hijo. Y uno ve un gran directivo ahora con una camisa naranja que identifica a los presos. Y cualquiera podría juzgar, ¿cómo es posible que Pero algo que me enseñaba el Señor es, así nos vemos nosotros en el reino espiritual, como presos, como reos. El problema es que no nos hemos dado cuenta, pero todos sin Cristo somos culpables. Romanos capítulo 3, verso 22 al 24, dice la Nueva Traducción Viviente. El problema es que no nos vemos así. No, pero la Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 22 al 24, dice la Nueva Traducción Viviente, dice: Dios nos hace justos a sus ojos. ¿Cuándo? Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Qué bonito eso, ¿verdad? Somos culpables por nuestros pecados, pero Dios nos ve justos o sin culpa a través de la obra de Cristo. Y eso es verdad para todo el que cree. El que no cree, pues no entiende esto. Todo el que cree, sea quien fuere. Verso 23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Verso 24. Sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos, libres de culpa, a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Él lo pagó. Y Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de esa justicia. La justificación es un acto de Dios por el cual declara justo a un pecador culpable por causa de su fe en Cristo. La idea fundamental de la justificación es la declaración de Dios, el juez justo, de que el hombre que cree en Cristo, por pecador que sea, es justo, es libre de culpa, pues en Cristo ha entrado en una relación justa con Dios. Hablando claro, la justificación tiene que ver con la declaración de Dios sobre el pecador, no con ningún cambio interno del pecador. Es decir, la justificación en sí misma no hace santo a nadie, simplemente no lo declara culpable ante Dios y por lo tanto lo trata como santo. El verdadero cambio que produce la santidad en el pecador tiene lugar con la santificación que se relaciona con la justificación, pero por definición es diferente. Un pasaje clave que describe la justificación en relación con los creyentes es Romanos capítulo 3,
verso 21 al 26. Miremos por favor Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, oiga, le pasó por alto los pecados pasados. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay que señalar varios hechos importantes sobre la justificación. El primero de ellos, que la justificación viene aparte de la ley, es decir, no podemos ganar la justificación mediante el cumplimiento de reglas o por nuestras propias buenas obras. Miremos Gálatas capítulo 2, verso 16. Gálatas 2:16. Dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Lo segundo que debemos saber es que la justificación es posible gracias a la muerte sacrificial de Cristo. Se basa la justificación en la sangre que Cristo derramó. Romanos capítulo 5, versos 9 al 11. Romanos 5, 9 al 11. Dice su palabra hermosa. Nueva versión internacional. Está escrito lo siguiente. Romanos 5, 9 al 11, dice, y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ojo, es por su sangre, con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios. Verso 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Lo tercero que debemos saber acerca de la justificación es que la justificación es el don gratuito y misericordioso de Dios otorgado a quienes reciben por fe el sacrificio de Jesucristo. Romanos capítulo 5, versos 16 al 19. Romanos 5, 16 al 19. Nueva traducción viviente dice esta versión. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de este primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Verso 17.
pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que le recibieron vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Verso 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Verso 19. Por uno solo que obedeció a Dios, por uno solo que desobedeció, a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos, y eso lo incluye a usted y a mí, serán declarados justos. Y a esta justicia es a la que Jesús se refiere en ese sermón del monte. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de esa justicia. Número 4. ¿Qué más debemos saber de la justificación? Que lo contrario a la justificación, que es declarar justos, es la condenación. La justificación lo que hace es demostrar la justicia de Dios. Hay varios aspectos relacionados con la justificación del pecador por parte de Dios. El primero de ellos es la remisión de la pena del pecado, que era la muerte. Miremos 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24. Que todas estas enseñanzas pongan hambre y sed de justicia en nuestros corazones. De esa justicia. 1 de Pedro 2:24, nueva traducción viviente, dice: Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Y cuando habla de sanidad no es solo física, es espiritual. Lo segundo que debemos saber es la restauración del favor de Dios que se había perdido a causa de nuestro pecado. Juan capítulo 3, verso 36. Juan 3:36, estos son perlas muy preciosas y muy valiosas que debemos atesorar. Nueva traducción viviente dice: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo de Dios nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. Tremendo. Así pues, la justificación es más que una exoneración, es la aceptación plena. Ahora, gracias a la obra de Jesús, que pagó por nuestros pecados, somos amigos de Dios. Santiago capítulo 2, verso 23, enseña. Santiago 2, 23, dice la palabra: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cuando usted cree a Dios, es considerado una persona justa y fue llamado amigo de Dios. Ahora, no solo somos amigos de Dios, sino coherederos con Cristo. Mire esto, Romanos capítulo 8, verso 17. Romanos 8, 17. Qué promesa tan grande. Dice: y si hijos, también herederos. Yo no sé si usted sabía que usted es heredero. Mire, usted es heredero de Dios y usted es coheredero con Cristo. Doblemente heredero. Si es, ahora aclara aquí, este es el punto que no nos gusta casi, dice: si es que padecemos, yo quiero ser heredero, pero no quiero padecer. Dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué más debemos saber? Lo tercero es que
la imputación de la justicia, que es el reconocimiento de la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Romanos capítulo 4, versos 5 al 8. Romanos 4, 5 al 8. Dice Romanos 4, 5 al 8. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Fe en Jesús, en que Él pagó por nuestros pecados, en que Él se colocó en la cruz en lugar nuestro, en que Él llevó sobre sus hombros nuestra condena. Verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Verso 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Verso 8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por eso Jesús comienza su sermón diciendo: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, aquel que anhela que el día que llegue a la presencia de Dios sea hallado sin culpa. Y eso lo hace Cristo. Somos declarados justos desde el punto de vista forense legal, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso dice 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. 2 de Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tomó nuestros pecados para que nosotros fuéramos justificados. Qué grande es el amor de Cristo, definitivamente. Cómo no amar a Cristo, cómo no apasionarse de Cristo, cómo no adorarlo. Somos justificados, declarados justos en el momento de nuestra salvación. Jesucristo terminó en la cruz la obra necesaria para nuestra justificación. Romanos capítulo 5, verso 9. Romanos 5, 9 dice aquí su palabra. Romanos 5, 9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de la condenación eterna. Luego fue resucitado nuestro Señor Jesucristo para nuestra justificación. Mire este texto, por favor. Romanos capítulo 4, verso 25. Le recomiendo que tome nota, porque esto es algo de consulta, tiene que ver con nuestra eternidad con Dios, para que después no diga que cuál fue el texto, cuál fue la cita. Romanos capítulo 4, verso 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahí lo dice, para nuestra justificación. Él nos declaró justos en la presencia de Dios. Cuando seamos declarados culpables, Jesús dice: no, Él creyó en mí y yo pagué por Él. Así que déjenlo quieto, porque yo pagué por Él y Él creyó en esa obra que yo hice en la cruz. Surge la pregunta: ¿acaso la justificación es algo justo? Si Él es santo, ¿cómo puede Dios perdonar a un pecador culpable? ¿Cómo puede ser eso posible? La respuesta es que la justificación no excusa nuestro pecado. La justificación no ignora nuestro pecado. La justificación no avala nuestro pecado. Por el contrario, nuestro pecado es castigado plenamente, habiendo Cristo asumido nuestra pena por nosotros. Él fue nuestro sustituto. No fue que Dios dijo:
No, aquí no ha pasado nada, tranquilos, borrón y cuenta nueva. No, mire a Jesús. Cada vez que usted observe a Jesús en la cruz muriendo, sepa usted que allí Él está pagando por sus pecados y los míos. Ahora uno se pregunta si Dios Padre no pasó el pecado que ahora Cristo estaba llevando, porque Él estaba llevando el pecado de la humanidad, si el Padre no pasó por alto el pecado y permitió que su Hijo fuera a la cruz, ¿qué nos hace pensar que va a pasar por alto nuestro pecado? Aquí la justicia de Dios es la que nos permite a nosotros comprender que ese lugar de Jesús en la cruz, éramos nosotros los que debíamos ocuparlo, pero Él dijo, no, yo tomo el lugar de ustedes, yo soy el sustituto. De manera que no fue que Dios dijo, aquí no ha pasado nada, sino que dijo, sí pasó algo y alguien tiene que pagar por esas culpas. No van a ser ustedes, va a ser mi propio Hijo. Y por eso Él dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo voy a proporcionar la ofrenda para que esa ofrenda, para que ese sacrificio sea el pago por la culpa tuya y la mía. Cuán grande es el amor de Dios. Primera de Pedro capítulo 3 verso 18 dice, Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, ya que la ira de Dios quedó satisfecha en Cristo. Estamos entonces libres de condenación. Romanos capítulo 8, verso 1. De esto es lo que debemos tener hambre y sed, de esta justicia. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque fue Él el que pagó, ya no hay condenación. Los que no andan, pero aclara aquí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algunos dicen, no, lo que pasa es que la gracia de Dios significa que Él pagó por mis pecados. Eso quiere decir, la revelación de esa palabra es que si Él llevó los pecados, entonces ya yo soy perdonado y yo puedo seguir llevando mi vida de pecado y pecar todo lo que quiera porque Él ya llevó los pecados. Así no es, así no es. Gracia, favor y merecido. Es verdad, pero si realmente yo he creído que Cristo se llevó mis pecados, ¿por qué consentir los pecados en mi corazón si verdaderamente creo que Cristo se los llevó? Ya no deberían estar en mí. Y por ende, mi manera de actuar debería ser distinta, no porque con mis obras yo pueda comprar el milagro de la salvación, sino es un efecto. Si Él se llevó mis pecados, en mi vida ya no debe haber pecados. Y ese es el trabajo que Cristo ha estado haciendo, es el perfeccionamiento todos los días, que podamos entender que Él se lo llevó y se lo llevó, no tiene por qué estar en nosotros y todos los días trabajamos para quitar lo que sea necesario. Y Dios sigue siendo justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, verso 26. Romanos 3, 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ya que Dios nos justifica por gracia, mediante la fe en Cristo, ahora tenemos paz con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5, 1. Dice Romanos 5, 1. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como el sacerdote Josué ha sido despojado
de sus vestiduras viles nosotros también. Y como el hijo pródigo de la parábola que Jesús contó, este hijo llegaba sucio porque había estado apacentando cerdos, y lo primero que hace cuando llega a los brazos del Padre es decirle a los sirvientes: traed el mejor vestido y vestidle. Ahora hay un vestido mejor, un vestido de justicia. Es el vestido de la obra de Cristo en la cruz. Dios Padre nos ve perfecto y sin mancha, no por nosotros, sino porque Él mira el vestido de su Hijo. ¿Recuerdan ustedes en Génesis? Cuando Adán y Eva pecan, ellos se esconden, Dios llama a Adán y Adán trata de acercarse de nuevo a Dios. Esa relación que se había roto, Él trata de restaurarla. Y lo que usa para llegar de nuevo a tener comunión con el Padre es usar unas hojas. Las hojas tienen que ver con las obras de los seres humanos. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra. Y lo que la Biblia dice, si usted lee en Génesis, es que Dios hizo unos delantales de pieles. Ahora, para que hubiese existido un delantal de piel, necesariamente debió haberse presentado un sacrificio de un animal. Y si el animal acababa de ser sacrificado, lo más seguro es que ese delantal de pieles estaba chorreando sangre. Ese era el principio. Ahora, ¿qué estaba cubriendo la desnudez de Adán y Eva? Era el delantal. ¿Qué veía Dios ahora? No veía la vergüenza ni la desnudez de Adán y Eva, veía el delantal, veía el sacrificio. Eso pasa con Cristo. Cuando creemos en la obra de Jesús, entonces entenderemos que el sacrificio por nuestros pecados fue Él. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Estamos escondidos en Él. Y cuando vamos a la presencia del Señor, entonces Él ya no nos ve a nosotros, ya no ve nuestro pecado, ya no ve nuestra desnudez. Ve a Cristo. Ve el vestido de justicia que ahora tenemos puesto cuando creemos en Él. Entonces Él nos ve sin mancha, no porque seamos buenos, no, porque es que Él no nos está viendo a nosotros, está viendo el vestido que hay sobre nosotros. Ese vestido es la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ese vestido es su Hijo. Y dice la Biblia que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Por eso lo necesitamos siempre. No es porque ahora nosotros seamos santos, es porque su obra nos hace aceptos en el amado. Y entonces, si estamos sin mancha, debemos dedicarnos a ocuparnos en las buenas obras. Tito capítulo 3, verso 14. Dice Tito 3, 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras. Si no es que ahora la gracia de Dios, entonces Él me salvó, perdonó mis pecados, yo debo seguir en mi vida de pecado porque como Él ya me perdonó. Es un error doctrinal pensar así. El enemigo es el que no quiere que tú reconozcas que necesitas ocuparte en buenas obras. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Los justos son aquellos que mantienen relaciones correctas con Dios y con las personas a su alrededor. Nosotros debemos ser justos porque esta es la naturaleza de Dios. Salmo 116, 5 dice la traducción lenguaje actual. Salmo 116, 5 dice: mi Dios es justo y compasivo, es un Dios tierno y cariñoso. Tener un comportamiento justo significa actuar o ajustarse a lo que es moralmente correcto o bueno. El concepto de justicia está relacionado con el mérito. Los que se comportan moralmente corruptos serán castigados, mientras que los que son moralmente rectos serán recompensados. Dios es el creador de la justicia y Dios es perfecto.
Él no muestra parcialidad con nadie. Hechos 10:34 lo afirma. Hechos 10:34. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. No. Por lo tanto, sus juicios, sus caminos y la justicia que aplica también son perfectos. No solo aplica la justicia, sino que ama la justicia. Miremos Salmos 11:7. Salmos 11:7. Dice así. Salmos 11:7. Dice, porque Jehová es justo, le da a cada cual lo que merece, y ama la justicia. El hombre recto o justo mirará su rostro. La Biblia dice que Dios oye las oraciones de los justos. Dice, la oración del justo puede mucho, no la oración de cualquier tipo de persona, sino la del justo, la que anda en justicia. El Señor es perfectamente recto y perfectamente justo. Salmos 89:14. Salmos 89:14. Enseña. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es posible que usted tenga hambre de otras cosas en este mundo. Pero Jesús dice hoy que estar hambrientos y sedientos de justicia, de este tipo de justicia que solo Cristo puede ofrecernos, no solo seremos llamados bienaventurados, sino que seremos saciados. Saciados. David decía, mi copa está rebosando. Imagínate que tu copa es la vida. Una copa rebosando es una copa llena, ya nada más puede entrar allí. Está plena. Y aquí el Señor dice, seremos saciados. Hay cosas en el mundo que no nos sacian. Hoy queremos una cosa, la tenemos, y mañana queremos otra, y así nos pasamos. Nada en este mundo puede saciarte. La justicia de Dios sí puede hacerlo. Y al comprender la justicia de Dios, entonces vas a estar tranquilo, porque tienes todo lo que necesitas. Porque al comprender la justicia de Dios acerca de tu vida, entonces sabrás que no te hace falta nada más. Y tendrás paz en tu corazón, aunque te haga falta algo, materialmente hablando, en este mundo. Termino con esto. Bienaventurada será la eternidad de quien promueve la equidad o la justicia. Amado, gracias en el nombre poderoso de Jesús por estas revelaciones tan grandes y tan profundas que penetran a lo profundo de nuestro corazón y nos confrontan con nuestro verdadero estado espiritual. Tener hambre y sed de justicia es el llamado que tú nos haces hoy. Hambre y sed de justicia. De esa justicia que te llevó a la cruz del Calvario a ocupar nuestro lugar sin que tú hubieses cometido un solo pecado, simplemente para rescatarnos a nosotros de la condenación eterna en la que nos encontrábamos. Ayúdanos en este día a abrir nuestros ojos y mirarnos realmente como tú nos ves o como realmente estamos delante de la presencia tuya, si no hay un arrepentimiento genuino. Estamos con vestidos de presos, vestidos viles, como aquella visión del sacerdote Josué. Estamos con vestidos como el del hijo pródigo, porque estábamos apacentando cerdos, pero a veces no nos alcanza nuestra visión para darnos cuenta de nuestro verdadero estado espiritual. Y creemos que estamos bien porque cumplimos las obras, no de la ley, pero sí alguna serie de rituales religiosos que nos hacen creer que por llevarlos a cabo
ya estamos bien, ya no hay absolutamente nada que hacer. No, ninguno por las obras de la ley podrá ser salvo. Es por creer en la obra de Cristo Jesús. Y tú hoy nos llamas y nos dices, mire, ustedes tienen que tener hambre y sed de justicia, de esta justicia que nos perdona, aunque hayamos sido culpables de nuestros propios pecados. Gracias, amado Jesús, por llevar nuestros pecados, por perdonarnos, por ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Porque los que debimos haber estado crucificados allí en ese madero éramos nosotros. Éramos los culpables por los pecados que cometimos nosotros, nuestras generaciones, o por los pecados que cometió Adán y Eva. Pero tú decidiste morir por nosotros. Que hoy podamos comprender esta verdad y que podamos entender que ninguno por sus obras podrá ser salvo. Que se requiere la justicia tuya, que eres el que nos haces aceptos en el amado. Que hoy podamos vestirnos con ese delantal de pieles, tu propia piel, tu propia vida, tu propia humanidad, tu propia sangre, que es lo que hace que el Padre nos vea justos, a pesar de que hemos sido pecadores. Gracias por dar tu vida por nosotros en la cruz del Calvario y entregarte en esa cruz del Calvario para otorgarnos esa justicia. Gracias por tu amor tan grande. Ayúdanos a entender esta verdad espiritual y a ser agradecidos contigo siempre y a seguir trabajando todos los días para ser más como tú. A ti la gloria y la honra, mi Señor, por todo lo que has hecho a través de este mensaje. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Él es el que justifica. Tengamos hambre y sed de esa justicia que nos declara justos, aunque somos pecadores. No olviden, mis amados, que en punto de las 10 de la mañana y de las 12 del mediodía estamos con Enfoque a la Familia. No se lo pierda, unos temas muy hermosos que nos van a ayudar en el fortalecimiento de la familia con el pastor Sixto Porras en Verdades Eternas Radio. ¿Cómo me conecto? Sencillo. Entre a nuestra página, se llama www.verdadeseternas.co. Allí el equipo de producción está pasando en este mismo instante ese enlace, esa página, para que usted tome nota. Llega allí al buscador de Google, pone www.verdadeseternas.co y ahí le va a aparecer, apenas entra, una barrita donde le da play y ya queda usted conectado con la emisora, o sencillamente busca en la pestaña donde dice Verdades Eternas Radio y de esa manera usted se conecta a disfrutar de estas alabanzas, adoraciones, de la programación que tenemos y ahora estos dos nuevos programas, y seguimos trabajando. 10 de la mañana, no se lo pierda, y 12 del mediodía. No olviden suscribirse por favor a nuestro canal de YouTube y sigan recibiendo las enseñanzas. No olviden que aquí vamos a estar, si Dios lo permite, mañana en punto de las 5:45 de la mañana. Cuéntenle a sus amigos, inviten a sus familiares para que todos puedan disfrutar de este banquete. No olviden ustedes, bienaventurada será la eternidad de quien promueve la equidad o la justicia. El Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja siempre, donde quiera que vayan. La mano del Señor les acompañe. El ángel de Jehová campe alrededor de cada uno de ustedes. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer.
Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.